del hepatocito. Esta enfermedad se caracteriza porque los citoplasmas de los hepatocitos, de las células funcionantes del hígado, son reemplazadas por el tejido graso y dejan de trabajar, dejan de funcionar. Estas células son una maquinaria metabólica, sintetizan proteínas, dejan de sintetizar, depuran toxinas, dejan de depurarlas. Entonces, tenemos un hígado que no funciona. Esta enfermedad puede ser alcohólica, pero puede ser no alcohólica también. La no alcohólica es la más común. Se llama NASH, esteatosis hepática no alcohólica. Pero acá nos están hablando de la alcohólica. Entonces, vamos a recordar que el alcohol siempre va a ser un elemento, un tóxico nocivo para muchos de los órganos de nuestro cuerpo. Nos van a provocar neurotoxicidad. En este caso, nos está provocando una hepatotoxicidad. El alcohol es un elemento destructivo a nivel de las enzimas del NADH. Provoca una serie de alteraciones que condiciona que este depósito de lípidos en pequeñas cantidades inicialmente y luego en mucha cantidad reemplace y este hepatocito se vea tumefacto, con necrosis y lleno de este material. Entonces estamos viendo acá en el centro del campo un espacio porta y alrededor de él los hepatocitos que en lugar de estar confluyendo, trayendo todo su material a través de los sinusoides, todos están de color blanco, porque es la imagen negativa de la grasa, y ha perdido completamente su arquitectura. ¿Qué vemos en este espacio porta? Fibrosis. Sus elementos, está bien, su conductillo, su arteria, su vena, estoy de acuerdo, pero con mucha fibrosis. Esto es la esteatohepatitis. Ya hemos dicho que la etiopatogenia está a nivel de una disregulación, de una adulteración, de una alteración, daño de las enzimas normales que permite que este hepatocito sea una maquinaria fabricadora de proteínas, una maquinaria depuradora de toxinas, una fabricadora de sales biliares, de bilis. Ustedes saben que permite la bilis absorber los lípidos a nivel del intestino, porque sale la bilis a través del colédoco y llega a la segunda porción del duodeno, y ahí en la ampolla de váter permite, junto con el jugo pancreático, la absorción de los lípidos y de los carbohidratos. Muy bien, los lípidos en el caso de la bilis, por las sales biliares. Entonces, este hígado se queda nulo por causa de esta esteatohepatitis. Entonces, en la esteatohepatitis el patólogo va a encontrar, el histólogo va a encontrar estos hepatocitos completamente grandes, tumefactos, y va a calificar ve el balonamiento, que es el crecimiento, el tamaño de este hepatocito, que cuando es el doble se pone un puntaje de 2, el doble del tamaño. Luego califica la necrosis y en tercer lugar califica la fibrosis, porque provoca un fenómeno inflamatorio. Primero polimorfonucleares, luego linfocitos y fibroblastos, que van a llevar a una fibrosis. Entonces esta esteatohepatitis tiene diversas fases y termina en la cirrosis. Muy bien. Entonces, esta esteatosis hepática va a terminar en una esteatohepatitis, va a preceder a una esteatohepatitis y a una cirrosis. No siempre, pero en una buena cantidad. Pero nos están diciendo que en esta lesión además hay tuberculosis. Y ya en histología habíamos visto cómo la tuberculosis, bueno,
para ver esta imagen ya está mostrándonos estos hepatocitos bastante hinchados, tumefactos, con esa degeneración, esta tumefacción, y luego vamos a ver polimorfonucleares entre hepatocito y hepatocito, y algunos rotos y se están sumando y están haciendo espacios grandes. Pero además, este componente inflamatorio en el espacio porta en esta vez, pero no necesita, porque en el mismo lobulillo podemos encontrar este fenómeno inflamatorio. Igual acá, fenómeno inflamatorio tanto en los lobulillos como en el espacio porta. Pero además en este espacio porta estamos viendo una dilatación de un conducto o algo así en la parte del centro. Pero nos están diciendo que además esto tiene tuberculosis y acá está. Esta es una lesión, un nódulo, una lesión granulomatosa, está formando una suerte de disposición de mononucleares en forma nodular, con células gigantes multinucleadas que no las logro ver bien, porque para decir granuloma tuberculoso tenemos que ver estos elementos. Linfocitos macrófagos, y estos macrófagos que es la sumación de los macrófagos se suman unos a otros, se engullen unos a otros y forman la célula gigante multinucleada de Langhans. Entonces existirán granulomas alrededor de un cuerpo extraño, con células gigantes Tuton, y granulomas en el caso de la tuberculosis o en el caso de la lepra, granulomas con células multinucleadas de tipo Langhans, que característicamente tienen unos núcleos en rueda de carreta, que no se ven claramente con este tamaño, pero en la parte central este granuloma está mostrando necrosis. Entonces, la necrosis, el tipo de necrosis que muestran los granulomas es la caseosa, viene de queso. En la parte central, una necrosis del esnable que se rompe, que se fractura fácilmente y cae como polvillo. Ese es la necrosis caseosa. Y sí vemos células gigantes, pero no necesariamente con esas células con estos núcleos que se disponen en rueda de carreta. Por lo menos yo no los veo a este aumento. Acá sí, en esta imagen, claramente, donde señala el puntero, está mostrándose una célula multinucleada gigante Langhans. Si yo busco en este material, en este granuloma y en la parte del citoplasma de la célula gigante, así como en la parte así necrótica, en la parte de la necrosis gaseosa, busco con un Sil-Nielsen identificar a los bacilos tuberculosos, los voy a ver de color rojo y los voy a ver llanos, simples, delgaditos, si es una primoinfección, y los voy a ver gruesitos y arrosariados si es una reinfección. Entonces estamos viendo que acá, además de tener una tuberculosis, tengo una esteatohepatitis. Ya decíamos, el alcohol puede provocar una esteatosis solamente, o una esteatohepatitis, o una cirrosis. ¿Cuál es la diferencia entre la esteatosis y la esteatohepatitis? La esteatosis solamente es esta degeneración grasa que tiene el hepatocito, el hígado. Pero la esteatohepatitis ya es un fenómeno inflamatorio y es crónica. La esteatohepatitis hay que calificarla por la presencia del componente inflamatorio, además de este componente de esteatosis. ¿Y dónde se pone el fenómeno inflamatorio? ¿Y dónde se ponen las zonas de necrosis? Alrededor del espacio porta, dentro del espacio porta y en los lobulillos. Entonces el patólogo debe de calificar con scores. En el caso que yo uso es el score de Brunt. Califico tanto la parte de inflamación y necrosis del lobulillo, así como la
inflamación, la necrosis y la fibrosis del espacio portal. Además de ver estos elementos de esteatosis e inflamación, porque acá hay una esteatohepatitis, no solo es esteatosis, veo en esta lámina además una multiplicación de los conductillos. Es como un fenómeno reparatorio, de reparación por la destrucción que se da en estos conductillos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa más tenemos que ver? Que los hígados no solamente van a mostrar estos fenómenos de degeneración, sino van a tener, vamos a mencionar acá algunas enfermedades. Las enfermedades inflamatorias, las hepatitis agudas, las hepatitis crónicas, por virus en su mayor parte, y virus hepatotropos, es decir, tienen apetencia por el hígado. Estamos hablando del A, del B, del C, del D o delta. Son 4 tipos de virus que se pueden brincar encima. Los más comunes en los niños son el A, en los adultos son el B, el C. El D es el más raro. Aparte de las enfermedades inflamatorias hepáticas, vamos a ver los tumores, las enfermedades degenerativas, entonces les quiero mencionar. En el hígado, en primer lugar, anormalidades del desarrollo. Anormalidades que las he visto yo en mi tiempo de patóloga, en todo este tiempo, como un alagile, que es una enfermedad genética que se caracteriza por atresia de los conductos biliares intra y extrahepáticos. Vamos a ver quistes intra y extrahepáticos. Vamos a ver, les decía, enfermedades metabólicas como la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de depósito de glucógeno, la hemocromatosis. Las hepatitis agudas y crónicas, son muy comunes las crónicas. Ya les decía, por muchos gérmenes, aún bacterias. Sin embargo, lo más común son los virus. Y los virus, los hepatotropos. Porque también pueden haber otros virus que no tienen apetencia por el hígado, como es el Epstein-Barr, que da una hepatitis por Epstein-Barr. Pero los más comunes son el virus hepatotropo A, B, C, D. Entonces, enfermedades no virales, como el esquistosoma, equinococo, es muy común el quiste del equinococo. Quiste hidatídico le llamamos. Enfermedades vasculares, como por ejemplo por tumores, como por ejemplo los hemangiomas. Las vasculitis pueden afectar al hígado. Entonces, de las neoplasias. Los carcinomas hepatocelulares son los más comunes. Pueden haber hemangiomas, pueden haber carcinosarcomas, como ustedes han mencionado, muchos otros, pero los más comunes son los carcinomas hepatocelulares. ¿Ya? Entonces, eso para terminar estas diapositivas. Y ahora veremos una cirrosis. Vamos a conversar un poco con ustedes y preguntar, a ver,
Tú mismo, Jairo, ¿qué cosa entiendes por cirrosis? ¿Cómo definirías a la cirrosis? Jairito, ¿me Eh, escuchas? sí, 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 la escucho, doctora. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Ah, ya, bueno, una cirrosis yo la comprendo más o menos como una lesión en el hígado, Ujú. que puede ser causada por varias causas. Pero las principales son, por ejemplo, puede ser por causa alcohólica o no alcohólica, pero tengo entendido que esta lesión ya es cuando ya se empiezan a formar cicatrices en el hígado, o sea, tejido fibroso, que deja el hígado, por no decir, casi inutilizable. Muy bien, muy bien. Entonces, en la fisiopatología de esta enfermedad, como dijiste, entran a tallar la fibrosis y a su par la regeneración. Entonces, estos dos fenómenos, la fibrosis, que es secundaria a una enfermedad crónica, porque ya habíamos dicho, la enfermedad inflamatoria aguda precede a la crónica y en la crónica, además de tener esos elementos que son los linfocitos y son las células plasmáticas, vamos a tener los fibroblastos. Y estos fibroblastos por largo tiempo van a terminar fibrosando. Pero a su vez, el hígado intenta regenerarse, reparar. Cualquier órgano quiere reparar y empieza a proliferar. Las células progenitoras proliferan y hay una reacción ductular. Es lo que habíamos observado, la proliferación de muchos ductos, esa se llama reacción ductular. Muy bien, entonces estos dos mecanismos, la combinación de estos, de la fibrosis, la regeneración de los hepatocitos, una disrupción vascular da lugar a la cirrosis. Y la cirrosis se caracteriza por la presencia de nódulos, que son chiquitos, que son grandes, cualquier nodulito, grande o pequeño. En el caso de ser pequeño se dice cirrosis micronodular y en el caso de nódulos grandes se denomina cirrosis macronodular. Muy bien. ¿Cuáles son las enfermedades que llevan a la cirrosis? Las hepatitis, el hígado graso, enfermedades metabólicas como la hemocromatosis, enfermedades autoinmunes como la colingitis primaria, las obstrucciones biliares, las injurias por droga. Y hay una cirrosis criptogenética idiopática que no necesita de ningún componente para presentarse. ¿Listo? Entonces es lo que estamos viendo acá. En estos campos, en el primero acá, vemos en la parte superior un nódulo bien demarcado. El hígado no tiene esto, solo tiene los... ¿cuál es el elemento, cuál es la unidad estructural del hígado, Alexia? Alexia, ¿estás? Doctora, ¿me escucha? Sí. ¿Cuál es la Ah, unidad estructural del hígado? ¿Por qué este hígado no está mostrando sus unidades estructurales? los hepatocitos. No. ¿Quién me lo quiere decir? Hemos pasado por histología. Tiene una forma ¿La sina? pentagonal. No, Los lobulillos. los lobulillos. Los lobulillos. Muy bien. Entonces, acá no vemos lobulillos, acá vemos nódulos. Están bien demarcados. Acá ha perdido su morfología. No vemos espacios porta. No vemos las trabéculas de Riemann. Y lo que vemos es una suerte de un crecimiento desesperado a partir de un progenitor más fibrosis. Entonces se forman estos nódulos. En el caso de esta primera lámina, un nódulo grande con varios chicos, varios pequeñitos y uno grande. Parece ser una cirrosis macro y micronodular, que es la más rara, porque lo más común es que sea o todo macronodular o todo micronodular. Entre estos nódulos, ¿qué es lo que vemos? Fibrosis. Este hígado ya no funciona. Y además, ¿qué estoy viendo acá? Esta reacción ductular. Reacción ductular
es la proliferación de los conductos biliares, porque pasa que el hígado cree que sus conductos están insuficientes, entonces fabrica mucho, fabrica y dice, no, necesito más conductivos, y empieza a fabricar, pero esta fábrica no se hace a partir de lo normal, que sería una célula propia, una célula de un conducto biliar, no, sino lo hace a partir de un hepatocito, es como una metaplasia. A eso se le llama reacción ducto-biliar, esta gran proliferación de conductos biliares. Entonces, estos nódulos regenerativos grandes corresponden a una cirrosis macronodular y ya hemos visto cómo la cirrosis tiene diversas causas, hemos visto algo de la fisiopatología y en cuanto a la clínica, ¿qué va a pasar si este hígado que formaba proteínas, que secretaba bilis, que intervenía en el metabolismo del nitrógeno, que en el metabolismo del estrógeno, entonces no puede cumplir sus funciones de forma normal? Vamos a tener hipoproteinemia, vamos a tener bilirrubina alta con ictericia, vamos a tener una superproducción un acúmulo de estrógenos en el cuerpo y se van a expresar en los varones a través de una ginecomastia, a través de eritemas palmares, plantares, palmar principalmente, hipertensión portal, insuficiencia hepática, y va a terminar en un carcinoma. Muy bien, la siguiente lámina, cirrosis hepática poshepatitis crónica. Esta es una tricrómica de Mason, ya la conocemos. Tenemos varios tipos de tricrómicas, los habíamos visto en el curso de histología. La de Mason tiene 3 colores. Tiñe al tejido fibroso de color azulito, verde. A las proteínas, al tejido, al parénquima, las va a colorear de color rojito. Ahí está, acá dicen, los hepatocitos anaranjado, marrón. Observar la fibrosis de color verde, los hepatocitos de color anaranjado, marrón. Se ha utilizado el colorante verde claro en lugar del azul de anilina, que es lo clásico en este tipo de coloración. Ahí está. Bueno, yo no veo acá una tricrómica realmente. Yo lo que veo acá es una monocrómica. Yo veo azul y un poco de celeste. Pero la tricrómica tiene 3 colores bien claros. Un anaranjado, un azul y un verde. Entonces, bueno, esta tricrómica deja mucho que desear. Pero igualmente estamos viendo la fibrosis entre los nódulos y estos nódulos son nódulos regenerativos, nódulos de cirrosis. Esto ya no es un hígado normal. Ya no veo los lobulillos hepáticos, no veo los espacios porta. Lo único que veo es que acá hay una célula madre que está regenerándose de forma desesperada y la fibrosis y están en competencia. Una fibrosis desesperada, una regeneración desesperada, da lugar a la cirrosis. Muy bien, esto es cirrosis. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Qué pasa cuando hay un hígado cirrótico? Primero se hace grande y luego se hace pequeñito. Entonces existen varios tipos de cirrosis. Ya decíamos la macro, la micronodular, pero esa es una forma de descriptiva. Sin embargo, debemos de saber que existe una cirrosis biliar primaria, una cirrosis no biliar, una cirrosis alcohólica. Entonces, la descripción que haga el patólogo lo debe hacer en función de eso. Muy bien. Debemos de subclasificar también a la cirrosis en leve, moderada, severa, dependiendo de la cantidad de compromiso que tenga este hígado. Ya decía, inicialmente la cirrosis la hace que el hígado se vea grande y posteriormente pequeñito. Y es de consistencia muy dura. ¿Por qué? Porque hay mucha fibrosis. Muy bien.
Eso en cuanto a la cirrosis. Ahora hablemos de esta hepatopatía alcohólica. La hepatopatía alcohólica nos va a llevar a 2 o 3 enfermedades en el hígado. Una es la esteatosis, la otra es la esteatohepatitis, la tercera es la cirrosis. Y la cirrosis es una puerta de ingreso para el cáncer, para el adenocarcinoma hepático o hepatocarcinoma. Entonces, en este caso ya no estamos viendo una esteatosis, sino estamos viendo más bien fibrosis o cirrosis. Ya vemos nódulos regenerativos con mucha fibrosis y obviamente colestasis. Una colestasis intra y extracelular. ¿Cómo lo puedo asegurar? Porque veo unos tapones de bilis dentro de estos espacios que deben de ser los remanentes, lo que quedó de los conductos biliares. Ustedes recordarán que la bilis se forma dentro del hepatocito. Muchos podrán ser hepatocitos que no han entregado su bilis a sus conductos y esos conductillos pequeñitos entregan a los otros mayores, finalmente a los grandes que son los conductos biliares mayores que sacan la bilis del hígado hacia el intestino. Y entonces en ese árbol biliar extrahepático tenemos un hepático común, perdón, primero izquierdo-derecho, porque cada uno colecta la bilis del lóbulo derecho y el otro del izquierdo, se unen, forman un hepático común, ese hepático común continúa con un colédoco, ese colédoco termina ingresando a la vesícula biliar que saca su bilis a través de un cístico. Bueno, entonces todo eso se obstruyó y está dando lugar a esta presencia de estos tapones de bilis. Ese paciente o esa persona portadora de esta enfermedad, de esta cirrosis, estará completamente histérico. Entonces estamos viendo colestasis con inflamación crónica. Estos son los tapones de bilis que están dentro del hepatocito o dentro del canalículo biliar. Este que señala la flecha parece un canalículo, pero arriba yo lo veo suelto, ya ni siquiera veo un hepatocito. Lo veo como que rompió un hepatocito y ya está en el intersticio. Eso se llama colestasis. Entonces estamos viendo cómo en la hepatitis alcohólica puede darse lugar a, en este caso ya no es esteatosis, en este caso ya es una cirrosis, porque pasó por la etapa de fibrosis y es una cirrosis con colestasis. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Creo que no está muy claro hasta ahora. Yo creo que se están durmiendo más bien. No, doctor, estamos despiertos. Vamos a llamar para que participen. Sí, doctora. Es mejor. Entonces vamos a ver esta siguiente lámina. Bueno, acá aparte de la inflamación del lobulillo, de los lóbulos, parece que hay bueno, lóbulos, porque acá ya ni lóbulos ni espacios porta veo, ya este hígado terminó, ya está terminando, está llegando a su final. Bueno, vamos a hablar de las hepatitis crónicas. Las hepatitis crónicas ya actualmente es difícil llamarlo crónica activa, simplemente se les denomina crónicas y en su mayor parte son de origen viral. Entonces ya decíamos, dentro de los virus, ya hemos mencionado cuáles son los virus de las hepatitis crónicas. Solamente debemos de decir hepatitis aguda o hepatitis crónica. Vamos a hablar de la hepatitis crónica. Entonces, es el resultado de la inflamación
Y esta puede ser autoinmune, viral o alcohólica. Esta va a progresar a fibrosis, finalmente a cirrosis. No finalmente, porque la cirrosis precede al carcinoma. Morfológicamente, inflamación a nivel de los espacios porta y a la interfase. Acuérdense que el espacio porta, donde se encuentran esos tres elementos que son la vena, la arteria y el conductillo, están rodeados de una membranita de tejido conectivo, casi como capsulita. Esa delicada membrana puede comprometerse además del espacio porta y entonces nosotros le llamamos interfase. O sea, decimos que hay acá una hepatitis portal porque solo compromete al espacio porta, o decimos una hepatitis de interfase cuando ya se salió del espacio porta. Antes le llamábamos, los patólogos antes le llamábamos necrosis pismil, porque era comida de ratón, pero actualmente le llamamos hepatitis de interfase. Ya se metió a los lobulillos la inflamación. Siempre comienza en el espacio porta. Muy bien. ¿Qué más debemos de decir? Tengo que ver acá mi plagio. Muy bien, entonces, cuando se habla de hepatitis crónica, tenemos que decir que puede haber una hepatitis persistente, puede haber una hepatitis crónica lobular. Es decir, con cualquier término estamos hablando de la hepatitis crónica. Cuando vemos ciertas características, hablamos de que se trata de una hepatitis C, viral C, o cuando vemos otras características, viral B. La A no la vemos comúnmente. La A es una infección más por vía oral y no es tan grave, pasa desapercibida muchas veces, otras veces hace clínica, pero no les hacen biopsia de estos. No necesita, es una enfermedad leve. En cambio, las otras son crónicas, persistentes y conviene hacer biopsia y determinar cuánto daño ha hecho esta hepatitis crónica. Existen hepatitis virales inespecíficas, solo hepatitis que afecten los lóbulos, o las hepatitis portales, o las portales que dañan a la membrana limitante, y decimos hepatitis con compromiso de la membrana limitante. ¿Qué más debemos de decir de las hepatitis? Que hay hepatitis también producidas por drogas, las sulfonamidas, el uracil, tamoxifeno, los quimioterápicos en términos generales, todos los quimioterápicos van a provocar hepatitis. Ya le decíamos hepatitis también por causa del alcohol, la esteatohepatitis alcohólica, y la no alcohólica, que es la más común. En la clínica se van a asociar a van a tener fatiga, van a tener ictericia, pueden llegar a ser hipertensión portal. Muy bien. Entonces, vamos a mirar acá una hepatitis portal en esta lámina. Todos los linfocitos linfocitos y células plasmáticas en el espacio porta. Dentro del espacio porta. El ovulillo no está afectado, pero sí afecta un poquito de la membrana limitante. Debemos de decir que es una hepatitis portal y con compromiso de la membrana limitante. Si afecta un poco más allá, tenemos que decir que es una hepatitis ya que ha comprometido los lobulillos. La segunda
El segundo fenómeno que presenta, además de este compromiso inflamatorio, es la presencia de la fibrosis, porque acuérdense que junto con la inflamación crónica van a estar los fibroblastos. ¿Y qué hacen los fibroblastos? Desesperadamente fabrican colágena, fabrican su elastina, fabrican su reticulina. En este caso, fabrican la colágena y la reticulina. Y entonces empiezan a desarrollarse estos tractos fibrosos. Primero son pequeñitos, después más grandes y tratan de unir un espacio porta con otro o un espacio porta con la vena centrolobbiliar. Y entonces a ello le llamamos fibrosis septal, incompleta cuando no llega hasta el otro porta o cuando no llega a una vena, y completa cuando va de un espacio porta a otro o del espacio porta a la vena. Y decimos fibrosis septal completa, venoporta, ven o porta-porta. Y lo vamos a ver con la tricrómica teñido de color azul y el parénquima de color anaranjado. Acá este gran compromiso inflamatorio que vemos en esta, y fibroblastos y colágena que vemos en este tracto fibroso. La colestasis que acompaña a estas enfermedades inflamatorias, ya decíamos, es la presencia de la bilis dentro del hepatocito o también fuera del hepatocito. Y entonces tenemos que decir intracelular o extracelular. Y cuando está fuera del hepatocito está en el intersticio o muchas veces ocupando los canalículos biliares. Vamos a ver entonces, después de esta hepatitis, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien quiere preguntar hasta acá? Chicos, ¿alguien? Creo que no, doctora. Muy bien. Todo Entonces, está bien, doctora. muy bien. Entonces, en las hepatitis siempre hay que hablar de los factores pronósticos, del estadio en que está esta hepatitis, de la cantidad de inflamación, o sea, el grado de inflamación que tiene la hepatitis. Entonces, ahora vamos a hablar de la esteatosis aguda en el embarazo. Ya decíamos, esteatosis es la presencia de lípidos en el citoplasma de los hepatocitos, de forma anómala. Sucede que en el embarazo se da un exceso de un desequilibrio hormonal y puede provocar cambios de esteatosis hepática. Esta, en este caso, está diciendo que es microvesicular. Entonces, la esteatosis en una embarazada puede llevar a una insuficiencia hepática y terminar en la muerte. Dice que en esta esteatosis hay muy poca inflamación y es de tipo microvesicular. Y entonces estamos viendo este ingreso de lípidos en microvesículas. Un poco se diferencia de la otra, de la macrovesicular, por el mecanismo, por la fisiopatogenia. Y vemos en el centro del campo, en lugar de ver estos hepatocitos hinchados, tumefactos, estamos viendo la presencia de unas pequeñas microvesículas de grasa. Por eso se denomina microvesicular. Entonces, la fisiopatogenia no se hace a través del NADH, sino otras enzimas entran a tallar acá. Acá nos dicen que hay una vena centrolobbiliar rodeada por hepatocitos con esteatosis microvesicular y escasa colestasis. Estos hepatocitos que están acá tienen estas microvesículas de esteatosis. Entonces, es otro tipo
de esteatosis no es la macrovesicular. Es diferente. El mecanismo y la patogenia es diferente. Voy a intentar leer cuál es la patogenia de la esteatosis microvesicular de la embarazada. No la tengo, no puedo decirla. A ver, enfermedades metabólicas, anormalidades, estetosis hepática. Debo de decir que las esteatosis macrovesiculares sobre todo se dan en la zona 3 y las microvesiculares en la zona 1, es decir, en la zona pericentrolobular, perivenular, perdón, perivenular. En cambio, la esteatosis macrovesicular en la zona 3, es decir, cerca del espacio porta. En la esteatosis macrovesicular vamos a ver la participación del NAFLD, que es una enzima que va a participar en su patogenia. Vamos a calificar siempre la degeneración balonante, a diferencia de la microvesicular. ¿Qué otra cosa? Que la esteatosis macrovesicular involucra en su patogenia un estrés oxidativo y también un componente genético, porque se da más en mujeres que en varones. Hablan de una superfamilia transmembrana de la TM6SF2, de la acetiltransferasa. Estamos hablando de la esteatosis alcohólica y el NASH, que no alcohólica, la esteatosis macrovesicular. ¿Qué más debemos decir? A diferencia de la microvesicular, de la gestante. A ver.
Ya. Entonces, en la esteatosis de la gestante hay necrosis igual que en la esteatosis macrovesicular. Vamos a encontrar los cuerpos de Coulson-Mann, que son unos cuerpos fantasmas, son los hepatocitos necrosados. La injuria hepatocelular dice que es inespecífica. ¿Qué más vamos a ver? Va a haber necrosis, una proliferación de los conductos biliares, necrosis en puente. Y las hepatitis que se dan en este tipo de esteatosis van a ser hepatitis de interfase, es decir, aquella que daña al espacio porta, a la membranita y también del espacio porta y también al parénquima. Esta es la hepatitis de interfase. Podríamos encontrar también displasia en esta, los cuerpos, sí, las hialinas de Mallory, que son los cuerpos de Mallory, los vamos a encontrar frecuentemente. Y no nos olvidemos que se denomina esteatosis intrahepática porque son gotitas de grasa intracitoplasmáticas únicas, grandes, que empujan al núcleo. Perdón, eso está en la necrosis macrovesicular. Entonces, ¿dónde está la microvesicular? Muy bien. Esto vamos a seguir viendo ya. Entonces, esa es la diferencia que tenemos que mencionar entre las colestasis macro y microvesicular. Pasemos a la colecistitis. Ya vimos la presentación de vuestros compañeros, el fenómeno inflamatorio de la vesícula biliar y en el caso de crónicas, a esta es un tipo especial que se denomina santogranulomatosa. ¿Por qué le denominamos santogranulomatosa? Porque es crónica, pero que además presenta en muchos granulomas. ¿Y por qué estos granulomas? Porque hay cuerpos extraños en la pared y debido a que en algún momento los cálculos, la litiasis ingresó a la pared y provocó una respuesta de cuerpo extraño. Formó granulomas y estas especie de agujitas que corresponden al colesterol, porque probablemente estos cálculos eran de colesterol. Se ven unas formacioncitas amarillas, fragmentitos litiásicos que ingresaron y que dieron lugar a estas formaciones granulomatosas, pero se denomina santogranulomatoso porque hay mucho histiocito que son bastante grandes, a estas se las denomina células santomatosas, por lo tanto estos granulomas formados por esos histiocitos se denominan santogranulomas. Entonces ahí la mucosa de la vesícula, pero en la pared vemos estos santogranulomas que a mayor aumento vemos esos histiocitos y el depósito de este material, no de bilis, sino fragmento de litiasis, de cálculo. ¿Listo? Ahora veamos un adenocarcinoma de vesícula biliar. El adenocarcinoma, ya decíamos, es lo más común, la neoplasia más común, nace siempre en el epitelio glandular, obviamente.
Inicialmente va a ser un adenocarcinoma in situ, como lo dijo vuestra compañera, tubular, túbulo-papilar. Posteriormente va ingresando, infiltrando, hasta llegar a la serosa y tiene mucha apetencia por localizarse alrededor de los nervios. Entonces, acá vemos unas glándulas infiltrando la pared de la vesícula, por lo tanto le llamamos infiltrante. Es un corte en el que se muestra estas células de las glándulas que están desprendiéndose y se están individualizando. Igual acá, glándulas atípicas con células muy malignas, como esta que señala el campo con un núcleo hipercromático, otra célula muy maligna, un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, infiltrante, que evoca gran fibrosis de parte del órgano. Es la respuesta que da. Un fenómeno inflamatorio y una gran fibrosis. Es la neoplasia muy común, está muy relacionada a los cálculos biliares y la otra cosa que decir es que se da más frecuentemente en el sexo femenino y en la quinta, sexta década de la vida. Ahora veamos un adenocarcinoma metastatizando al hígado. El hígado es un órgano, sí, ¿alguien quiere participar? ¿Aló? ¿Aló? ¿Jairito? No, doctora, creo que no. Se nos ha pasado la... Soy, no, un compañero más, dos compañeros que se tienen que retirar han escrito por el chat porque tienen cruce con semiología ahorita a las 9. Está pasando la hora. Ok, entonces rápidamente debemos, sí, esos compañeros pueden retirarse. Rápidamente debemos de decir, acá en el hígado es un órgano que recibe mucha metástasis de muchos órganos, de la mama, del estómago, de todos los adenocarcinomas del tubo digestivo, de los carcinomas epidermoides también, de ginecológicos como de cuello uterino, en fin, sarcomas, metástasis de muchos de los cánceres del cuerpo. ¿Por qué? Porque es un órgano muy vascularizado y la mayor parte de circulación va a estar pasando por el hígado, igual que por el corazón, igual que por el riñón. Estos tres órganos son sumamente vascularizados, van a recibir mucho tiempo, mucha sangre, que en algún momento va a provocar la éstasis de alguna célula neoplásica y a partir de ella un nódulo metastásico. Y acá estamos viendo cómo esta formación nodular que se ve a la derecha corresponde a algo atípico, algo que no le corresponde, que no le pertenece a este órgano. Entonces vamos a verlo a mayor aumento y a mayor aumento estamos viendo una proliferación. Este es el hígado con sus trabéculas de Remack, pero a la izquierda estamos viendo una proliferación de células neoplásicas sólido, una neoplasia sólida, no están formando ningún túbulo ni ninguna glándula y pertenece pues a un adenocarcinoma porque son células epiteliales con un citoplasma muy amplio. Más que adenocarcinoma, yo simplemente le llamaría carcinoma, sólido, poco diferenciado o moderadamente diferenciado. Y encima le diría metastásico. ¿Por qué? Porque no veo en ningún momento una semejanza con el hepatocito para decir se origina del hepatocito. Creo que esta es la última lámina, señores alumnos. Entonces, yo creo que hemos hecho en forma rápida. El seminario nos ha ocupado mucho tiempo, pero también las participaciones, etc. A la próxima los seminarios van a ser un poco más cortos. ¿Ya, Jairito? Sí, doctora, no se preocupe. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta? No, doctora. No, doctora, No, doctora. Claro, todo gracias. está claro, doctora. Todos estamos cansados de los términos. No, claro. Muy bien. Entonces, nos despediremos. Nos despediremos invitándolos al seminario de la próxima semana. 1, 2. No les he presentado vuestras notas, son muy buenas.
muy buenas. Estoy muy feliz, muy satisfecha porque todos han sacado excelentes notas. La próxima semana, en este horario, les voy a presentar su calificación promedio con las notas del examen práctico. Muy bien, me despido entonces, jóvenes. Hasta luego, doctorita. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Que tenga buenas noches.